Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al grupo de estudio de Solo tu Perro, lunes 18 de mayo del 2026. Estamos ahora trabajando sobre un artículo que nos da un poquito de seguimiento o de trasfondo al texto que trabajamos la semana pasada sobre el juego. Este es un texto del 2016, ya son 10 años de diferencia. Se llama Examinando el juego entre el perro y el humano, las características, la emocionalidad o el afecto y las vocalizaciones en esta interacción única interespecífica. Las autoras son Alexandra Horowitz y Julie Hecht. Ambas aquí aparecen como miembros del Horowitz Dog Companion Cognition Lab del Departamento de Psicología de Barnard College, en Estados Unidos. Y dicho eso, está publicado en el 2016 en la revista Animal Cognition. Y ya está. Vamos allá. Arranquemos. ¿Alguien se anima a hacer una primera exposición como si fuera Horowitz o Hecht, diciendo en qué consistía el proyecto, en qué consistía el trabajo? ¿En qué contexto está hecho también? Interesante. ¿Chris? No, es que parecía que empezaba a hablar. Pero no. Parecía que ibas a hablar. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿no? Pero por eso quiero que hable alguien antes de preguntar, que tengo una duda. Vale, pues entonces me suelto. Dale, Jonas. El caso es que, a ver, de que hay un efecto sobre la afectividad o que hay un efecto sobre el afecto entre perros y humanos jugando, o sea, interactuando directamente entre el perro y el humano, que, digamos, lo demuestran, me parece bien que lo demuestran en el estudio, por decirlo así, y no tenemos dudas sobre ello, ¿no? Porque, claro, que hay un efecto sobre el afecto, es que, vamos, pero que sí que es positivo. Si no me equivoco, o sea, que hay un efecto sobre el afecto positivo en la interactuación de juego entre humanos y perros. Básicamente en general. Si no me equivoco, solamente había uno que era de afectividad negativa, ¿no? Sí. Y eso. Luego que tiene más o menos, dependiendo del tipo del juego. Por ejemplo, que había un juego que me parecía interesante, que le llamaban eso de tease. De que, vale, tease, o sea, engaño. Que eso puede, o sea, engañar al sujeto, por decirlo así, podría tener un afectividad, o sea, un afecto positivo. Me parece curioso, pero sí, resulta que sí. Donde menos afecto, o sea, ese tipo de afectividad había era en los de fetch, o sea, por ejemplo, tirar la pelota y que me lo traiga de vuelta, ¿no? Que también me parece lógico, digamos, antes de ni siquiera. Así que yo digo que en ese sentido yo veo el estudio válido y valioso. Simplemente que se vea esto de que tener un perro ahí en el sofá y yo estoy aquí hablando con vosotros. Vale, evidentemente hay una cercanía y que estamos con una proximidad. Vale, bien, evidentemente tiene también su afecto, pero que interactuamos con nuestros perros físicamente. Y luego, otra cosa que fue curioso, luego podemos entrar en detalles sobre ello también, pero esto, o sea, la mirada, que no tenía que ser mirada fija directamente a los ojos, pero simplemente de ponerse cara a cara, que eso que tiene una afectividad positiva. Que también sabemos de que el contacto visual es importantísimo, ¿no? O sea que...
pero sí. Sí, yo lo veo en general, diría yo, tomándolo por lo que es, bien. Ok. Simplemente Que por eso, bien. el efecto de estas interacciones Sí, es una efectividad positiva eso. en ambas, en la diada, en los Sí, dos, ¿no? sí. Que eso es interesante. Sí. Y dice, era tan evidente, dicen ellas, era tan evidente que los perros era positivo que ni siquiera lo estudiaron como variable No, para ya. muchas situaciones, ¿no? En cambio, en el humano sí que había neutros y positivos en su valoración. Como le dije, luego podemos entrar más en detalles Luego, sobre... ahora entramos con la pinza. Cris, gracias, Jonás, por la presentación. Cris, tu pregunta, tu duda. Es que como menciona varios estudios, no tengo claro si el estudio de la diferencia del cortisol antes y después del juego fue en otro estudio, no en este. Porque este En fue otro que no había publicado cuando se publicó este. Estaban escribiendo, porque se dice en preparación. Sí. O sea, que este solo fue de enviar vídeos, ¿no? Y analizar Sí. esos vídeos. Vale, Sí. ya está. Y de respuestas de los humanos sobre cómo había cambiado su propia emocionalidad, ¿o no? Sí. Okay. Sí. Está ahora Karina por aquí. Perdón. Adelante. Ok, ¿y qué más? Yo voy a decir una cosa que me visto desde hoy, año 2026, Ya. con el conocimiento y visto en este grupo de gente, en esta sede, ¿no? Que conocemos o que nos esforzamos tanto por entender el lenguaje de los perros, ¿no? Y conocemos la complejidad de su lenguaje y de su emocionalidad, ¿no? Entonces, cuando se dice en el abstract que durante el juego la emoción positiva del perro era overwhelming, o sea, exuberante, era tan evidente, yo me pregunté, ahí me puse una interrogante y digo, ¿y cómo lo saben? Porque muchas veces se confunde la emocionalidad o la excitación con una emoción positiva. O sea, que mi perro mueva la cola a toda velocidad no implica necesariamente que está. Mira, es que allí, porque eso en el suplemento, donde, o sea, que la etología de esto, ¿no? Allí es eso, desde que el perro, o sea, algo que toman como positivo ahí es justamente una cola muy alta y que se mueva, o sea, enérgicamente, ¿no? Exacto. Entonces yo digo, también el perro podría haber estado en una excitación rayando la frustración, por ejemplo, claro. y me están engañando. Por Claro. ejemplo, me haces que me tiras la pelota y no me la tiras. No sé hasta qué punto eso da alegría al perro, da una emoción positiva, lo que yo llamo positiva, ¿no? Oye, pero creo que ahí yo creo que es importante la traducción que estás haciendo. ¿Sabes? Te oímos muy mal, te escuchamos muy mal. Estás entrecortada, Sara. Es que no se pasa con mi ordenador. No, nada. Tal vez quita, cuando hables, Así quita voy a tu quitar la cámara, cámara, quizá. sí. Que es importante que tengamos en cuenta la traducción que estamos haciendo, porque overwhelming no tiene por qué ser positivo. O sea, overwhelming, yo ahora... No, pero, dime. no, dice overwhelmingly positive. Ah, vale. Es que yo lo tengo traducido directamente. Y en cuanto a TIS, sería más que hacer, bueno, yo no sé si hacer trampa, no busco la traducción, pero no sé si sería como chinchar, ¿no? Sí.
Sí, sí. Sí, como engañar, como te voy a dar pero no te doy. Ya, Y el juego de los dedos, ¿no? El finger, que la otra chica ya. también lo usaba, ¿no? O sea, Vale, vale, ¿no? vale, vale. No, por aclarar eso que es importante, ¿no? La traducción. Sí, sí, Vale, pero hablan, o sea, que exuberantemente positivo, por decirlo. ya. Vale, vale, vale. El escondite era positivo también. Sí. Un poco del escondite, ¿no? Para ellos, sí. Sí, sí. Entonces, A mí, como dije antes, o sea, que primero es que me parecía el tease, o sea, que esto no es engañar directo, es pinchar, ir pinchando, ¿sabes? O sea, chinchando. Que eso tenía un efecto positivo. Es que me parecía raro. Entonces me fui a buscar tal y cual, o sea que me quedé ahí un buen rato buscando cómo lo habían, digamos, evaluado esto, ¿no? Pero, y desgraciadamente no me contenté totalmente, por decirlo así, porque todavía me parece, porque si vamos ahí chinchando al perro durante mucho rato, yo diría que ahí frustración y hasta al final desconfianza hacia nosotros, ¿no? Diría yo, pero puede que es positivo en el momento, pero evidentemente eso no es algo que desde mi punto de vista no se puede prolongar en el tiempo, porque, bueno. sí, sí. Entonces ahí está, aunque a mí también me pasa como a ti, Jonás, que yo lo veo y digo, "Oh, qué bien que se dice esto, porque efectivamente pareciera que esto es así, pero cuando uno va a la letra chica y cómo llegan a esa conclusión, no me convence tanto, porque hay muchas malas interpretaciones sobre la corporalidad del perro, ¿no? Sí, Lo que sí. sí es cierto es que el humano estaba más contento, eso sí. Ahí no Sí. pongo en duda esa respuesta, ¿no? No, no, sí, sí, clarísimo. Pero luego hay otra cosa que me parece tremendamente importante también, que está en el suplemento, ¿no? De que qué se considera juego, lo dejan al humano, o sea, el tutor del perro decidir. O sea, que esa parte es lo que yo considero juego es lo que vale para mí. Y luego, o sea, que los que conducen el experimento, que han dado las pautas, digamos, para los vídeos y qué tiene que ser y tal, no dan ninguna pauta sobre qué consideramos juego. No. Y allí yo tengo mi gran clavo, por decirlo así. De hecho, hay cosas que son en realidad training, que son entrenamiento, Es que, con vamos a ver, comandos, con sí, comandos. claro, eso es otra. Pero a donde yo voy con esto es que, ¿qué se considera juego? O sea, es que había otra, si entramos, ahí tenemos qué se considera juego para el humano y qué se considera juego para el perro. Y la edad media de los perros participantes era de 4 años y con 7, ¿no? O sea, casi 5 años, decimos. Pero lo que es el juego, ahora hablo entre perros, lo que nosotros llamamos juego, ¿no? Pero lo que es juego entre cachorros y cachorro adulto tiene un significado clarísimo. Adolescentes entre ellos y con los adultos tiene otro significado completamente distinto. Y adultos entre ellos, ya hablamos de otra cosa otra vez. Con lo cual, nuestro juego con nuestro perro, ¿cómo lo estructuramos? Hemos hablado muchas veces, por lo menos entre Santos y yo en Los Primos, de eso, de que el juego me da igual si es tirar la pelota o si es hacer un tug war con un mordedor o tal. Tiene que ser estructurado, dependiendo y cómo, qué, digamos, edad y qué tipo de perro también, porque si es un perro dopaminérgico, es otro, voy a proponer otro estudio luego, ya veremos. Pero sí, tiene un significado completamente diferente y que
entre dos perros adultos, o sea que entre yo y mi perro adulto, el juego ya no es lo que llamamos juego en el sentido infantil. Es más bien una forma de comunicarse entre nosotros. Y límites, normas de convivencia y todo esto entra ahí. Pero yo creo muchas veces también en eso, de que hablamos de juego y nosotros infantilizamos el juego con nuestro perro porque lo vemos como niños. Como si fuera un cachorro. Claro, y eso durante toda la vida. Que también puede generar frustración y mucho. Y hasta que desconfianza hacia nosotros desde el perro. Aunque el perro a lo mejor, como tú decías antes, y una afectividad positiva exuberante. Sí, una emocionalidad exuberante. Ah, amigo. Santos. Y ahí, vale, Santos. Y ahí veo yo, o sea, que que no han, digamos, aunque habían profesionales y eso era otro toma, ¿sabes? Pero me parecía digamos, en este estudio, un fallo de que no se aclarase qué significa el juego, qué es el juego. Sí. O sea, sí. Y en ese sentido, califica muy bien los resultados sobre el humano son muy correctos, porque es el humano quien dice, esto yo lo entendía como juego y me siento feliz de hacerlo. Hasta ahí, ok. Sí, sí. Ahora, ¿cómo queda el perro? Eso es otra cosa. Perdón, Santos primero. Luego Sara. Sí, yo iba a hablar de otra cosa, pero me parece interesante lo que acaba de decir Jonás. Cuando te pones a jugar con alguien, te tienes que poner a su altura. O sea, por ejemplo, y tanto físicamente como, ¿sabes? Cuando juegas con un niño tiendes a ponerte a su altura, a bajar, no jugar desde aquí arriba, sino jugar a su altura. Pero también a esa altura a la hora de entender lo que es el juego y lo que son las emociones y lo que es la confianza. Entonces, hay gente, por eso el tipo de juego, lo que dicen que llaman juego, es que depende de quién lo reciba también. O sea, un adolescente a otro adolescente, y si encima si se gustan ya ni te cuento, si le hace como que te voy a coger la nariz, igual hace muchísima gracia. Pero la manera que tiene de coger el hacerlo de la araña un anciano casi para hacer rabiar a un niño, al niño normalmente no le gusta. Entonces, eso es un aspecto súper importante. Y después hay gente que directamente no sabe jugar. O sea, si le dices que juegue, se siente ridículo. Y lo que utiliza como juego son situaciones en las que se sienten cómodas. Por eso aparece más control, por eso hay más rigidez, por eso aparecen un montón de cosas. Entonces, lo primero que tendríamos que pensar es qué significa jugar juntos. Y jugar es hacer algo que simplemente nos parece divertido a los dos. Eso es lo que tendría que ser más importante. Entonces, durante el juego, en cierto modo, lo que haces es acordar en cada instante que lo que estás haciendo lo queremos hacer los dos. Y darnos cuenta de que muchas veces las acciones que se producen dentro de un juego, si las sacásemos de contexto, o sea, las pusiésemos en otro contexto, no serían juego. O sea, que el perro te coja con la boca a la mano, no sería un juego. Que tú empujes al perro, que os empujéis un poco, que forcejéis, eso no sería un juego. Pero dentro de una confianza en la que los dos quieren desarrollar ese juego, es parte del juego todo eso, que es parte de lo que decía Jonás, un teatro de relación, que es lo que hablamos siempre respecto al juego. Sí. Por eso, ¿qué entendemos por juego? Lo bueno del estudio también era eso, que había libertad para expresar lo que cada uno entendía que era juego. Y es que normalmente, sobre todo, si hablamos de que había profesionales y demás en el estudio, es que nosotros lo tenemos súper instrumentalizado. Siempre el juego sí está instrumentalizado, siempre ha servido para algo, para premiar, para cansar, para motivar, para entrenar,
para descargar. O sea, siempre tenía una utilidad y el juego no tiene por qué tener una utilidad en sí. O sea, Es decir, la característica del juego es que no tenga utilidad. Exacto. ¿No? Que no es para, es sencillamente en sí. ¿No? Antes de darte la palabra, Jonás, Sara ¿querías hablar? No, era por meter un poco lo del etograma, como estábamos hablando de lo que se consideraba juego y tal, por dar algunas pistas de lo que ponía aquí, pero lo puedo dejar para luego. No, dale, pero te pido que quites tu cámara para escucharte muy bien y luego le damos la palabra a Jonás. Vale, voy rápido, era solo porque me parecía interesante que, o sea, ellos dan como... 10, enumera 10 tipos de cosas que aparecen, ¿no? Entre ellas, bueno, el afecto, si es positivo, neutral, negativo y tal. Pero bueno, yo quería meter esto ahora más que nada por lo que estábamos hablando de lo que consideramos juego y no, o no. Entonces, ellos en el estudio ponen recordatorio, no todos los movimientos de juego son señales de juego durante el juego. Los perros realizan muchos comportamientos lúdicos, pero no necesariamente son señales de juego. O sea, lo que quiero decir que puede que ellos hayan tenido en consideración esto, ¿no? O sea, si ha habido una lectura del lenguaje, del juego en un momento, ¿no? O sea que lo que estás proponiendo o diciendo es que las autoras, cuando hicieron el análisis de los videos, hicieron una lectura más allá de lo que el mismo tutor dijo. Sí. Como fueron una criba. Claro, porque ahí bueno, yo no sé lo que en el estudio al final, no sé si pone como lo de la estadística, pero aquí dicen todo. O sea, por ejemplo, la boca abierta para humanos, mirar a la cara de juego. O sea, lo que me parecía interesante es que ellos sí que están evaluando que no solamente mover la cola y tal, sino que sí que son conscientes de que hay señales que aunque parezcan juego, no lo son. Ya. O sea, eso es un comentario que... Es como un dato que quería aportar porque como me había leído lo del letograma, pues claro. Quería, como me parecía interesante en ese momento, apuntarlo, pero nada más. Sí, o sea, que tienen más fineza para observar que la que Claro, que viendo lo del etograma sí que se han parado a pensar en esto, ¿sabes? Sí. Qué bien que lo dices, sí. Muy bien. Gracias, Sara. Santos, Jonás primero y Santos luego. Ups, audio. Sara, pon tu cámara, que te queremos ver. Antes mencionaba lo de la edad del perro, pero también es interesante que la edad de los humanos eran entre 8 y 75 años. O sea, un niño o una niña de 8 años jugando con un perro adulto, o si es un hombre de 70, es que la lectura de ello es muy distinto. O sea que, pero sí. Vale, eso. Digo que había, o sea que niños jugando con... Pero una cosa, Jonás, habían dicho que tenía que llevar un tiempo conviviendo con ese individuo, por lo cual el niño de 8 años llevaba jugando desde mucho más pequeño con ese perro, lo cual realmente podría resultar muy interesante. Que sí. Y después, por otro lado, yo voy a apelar a lo de siempre. Lo siento, pero quienes están evaluando todo esto y poniendo las normas y demás de este estudio son americanos. Entonces, sigo diciendo que su mentalidad es completamente diferente a la nuestra a la hora de plantear, de entender, de normalizar cosas, ¿no? Y directamente, el etograma en sí, a mí me parece demasiado rígido para utilizarlo cuando hablamos de juego.
Porque dentro del juego puede haber diferentes fases, que las fases pueden ser de una milésima de segundo. O sea, un cambio de mirada de un perro, un movimiento de espera que a ver si entiendo que esto que estás haciendo, porque somos especies distintas, eso lo tenemos que tener claro. Entonces tiene que haber un estudio continuo de lo que está pasando. Pero claro, si hablamos de confianza, porque es lo importante del juego, si hablamos de confianza, seguramente habrá muchísimas menos señales de incomodidad, o si las hay, serán muchísimo más cortas en el tiempo. Entonces, y después hay otra cosa, que nosotros, el teatro nuestro es muy malo. Entonces, hay veces que le estamos diciendo al perro una cosa gestualmente cuando queremos que interprete otra. Y por eso digo que a veces necesita esos micros momentos de estudio de lo que estamos haciendo nosotros para entender lo que estamos haciendo. Sobre todo, pues si empezamos con los de poner la cara cerca, si empezamos con hacer cosas raras. O sea, nos están pidiendo quizás que hagamos un vídeo sobre algo que nosotros queremos dar una imagen de lo que hacemos, no lo que hacemos normalmente. O que a veces jugamos tan poco que bien, voy a hacer el vídeo, pero es que no sé ni cómo planteártelo. Entonces, creo que cuando hablamos de juego y de relación, el meter etogramas resulta demasiado estructurado, demasiado rígido quizás. Ok. Claro, porque el etograma está puesto para hacer la evaluación, ¿verdad? Es como Sí, en cierto modo es como... la guía para decir... Pero es parar frame por frame, ¿sabes? Es poder parar para distinguir cada una de las señales. Entonces, creo que en una interacción más de actividad, como hablamos el otro día, que de juego, en una actividad puede ser más relevante ese etograma. Pero en un juego real, es que puedes poner hasta caras de amenaza en un momento dado. Claro. Mirar fijamente a los ojos, una persona enseñándole los dientes a un perro. O sea, es que es eso, es que, ¿me entiendes? ¿Sabes? Que creo que no se puede encorsetar porque el etograma no te va a decir realmente lo que estaba sintiendo esas personas. Personas, te digo, personas o persona-perro o perro-perro, como queramos llamarlo, ¿no? Sí. ¿Sabes? Hay veces que es eso, que resulta un poquito rígido, bajo mi punto de vista. Ok. Sí, y siempre la posibilidad de la mala interpretación, ¿no? Yo interpreto mal lo que tú estás diciéndome. Y entonces actúo de manera que te estoy molestando más que te estoy... La teoría de la mente, nosotros somos expertos en eso. Y si encima nos dan unas reglas observables, ya ni te cuento. Okay. Mira, yo en mi forma que, digamos, interactuar, no con los míos, me refiero a perros con quienes estoy trabajando, digamos, por llamarlo así. Yo he utilizado, o sea, el juego relativamente poco. Hasta que estuvimos en Dame la patita de Virginia Millares, que invitó allí a Simone Dalla Valle de Italia, que nos dio un fin de semana sobre el jugar con perros. Pero ojo, de que no es juego. Es, o sea, utilizando el juego para comunicarnos con el perro. Y a partir de ese momento, es que, como yo ya lo comenté allí, lo comenté a veces a Santos también, o sea que a mí personalmente fue una puerta que se abrió en mi forma de interactuar con perros. Yo he basado lo mío mucho más en una interactuación calmada, tranquila, o sea que aquí estamos juntos y luego veremos dónde
cómo lo vamos, ¿no? Pero tal, y poquito a poco y tal. Y aquí de repente, cataplaf, no sé, vamos a interactuar con el perro con una cuerda de 5 metros de largo, ¿sabes? Con nudos y tal, y va, aquí vamos a luchar. Porque el caso es que eso de que competición, posesión, tal, tomar posiciones en esto y vale, ahora estamos compitiendo sobre este juguete, ahora de repente ya dejamos de competir sobre eso. Y los tiempos de interactuación, digamos, de juego, por llamarlo así, y luego las pausas, y luego otra vez arrancamos a jugar y tal, ¿sabes? Y otra pausa, y luego viene un juego a lo mejor más corto, otra pausa más larga, y luego un juego a lo mejor un pelín más largo, pero menos intenso. Bueno, Todo esto. Sí, Jonás, venga. estás hablando de esto y me están viniendo imágenes. Y está súper relacionado con lo que he dicho al comienzo. Acuérdate de casi todo el tiempo, las posiciones corporales que tenía Simone Hombre, eran bajas, eran ponerse a la altura del perro. sí. Tanto ponerse a 4 patas, ponerse de rodillas, tumbarse, sentarse, tirarse por el suelo. O sea, mucho estar. O sea, para jugar contigo me pongo a tu altura. Intento jugar contigo como jugarías tú conmigo. O sea, de manera que lo que hagamos te resulte muchísimo más cómodo. Pero claro, él es un experto y él lo estaba haciendo con perros que acaba de conocer. Y además con perros con ciertas dificultades. Exacto. O sea, pero fue un fin de semana, o sea, porque, vale, pero allí también es eso de que se define, como decíamos antes, juego estructurado, en el sentido de que que tiene sus tiempos. Pero una cosa, pero Jonás, sí. perdón, creo que nos estamos yendo un poco del Voy al lado. artículo. Sí, perdón. Un poquito del artículo, pero voy a decir algo sobre lo del estructurado de todas maneras, aunque no sea del artículo, porque tiene que ver con el artículo pasado, ¿no? En el artículo pasado sí que rescatamos una de las líneas que tenía el artículo pasado, que es publicado este año, ¿no? Era el juego no es un juego para, sino es sencillamente el placer de estar juntos, ¿no? Y una idea que salió allí y que le dijo Santos, me parece, fue las reglas del juego las ponemos los jugadores mientras estamos jugando. Es decir, no son previas al juego, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si entiendo bien, pero me gustaría entender la palabra estructurado como eso, como algo que estamos construyendo juntos, no algo que tengo yo como educadora o como tutora, que yo te voy a imponer mis reglas del juego, porque entonces ya no es juego. No, sí, vale, pero yo me refiero a que tiene partes. Sí, porque yo no puedo estar ahí haciendo, o sea, con un mordedor y hacer un tug of war, o sea, luchando durante 5 minutos. Correcto. No, en ese sentido estamos de No acuerdo. tiene sentido Hay ningún. cambios, hay pausas, hay movimiento. Sí. Carmen, la estructura más que nada se refiere a que primero tiene que haber una invitación al juego. Tú no puedes empezar, ¿sabes? De repente sacas un mordedor y se lo pones al perro en la boca. No. Primero tiene que haber una invitación, que te acepten la invitación. Hay un desarrollo del juego en el que normalmente va increciendo, pero que después se va regulando. Una vez que sube, se va regulando. Después hay un enfriamiento y una conclusión. Eso es lo de estructurado. O sea, me refiero, serían las fases del juego en sí lo que le dan la estructura, no que tú le pongas una estructura al juego. Perfecto. No, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lo que me chirriaba era esa idea que encuentras. Y es que normalmente una de las partes importantes de la estructura es que el perro es el que te dice cuándo ha acabado el juego. Y nosotros normalmente rompemos eso cogiendo otra vez un juguete, un lo que sea, y otra vez provocando que el juego continúe, sin saber entender que para el perro ya ha acabado. Exacto. Y el perro es el mismo que tiene que darse cuenta de que el juego puede acabar también. Sí.
¿Sabes? No me guardo el juguete, no. Yo también puedo decidir cuándo acaba. Y cuando acaba es igual, cuando cojo el juguete con el que estamos jugando, por ejemplo, y me aparto, o me paro y descanso y observo, ¿sabes? Me refiero, te estoy diciendo ya, no es que me des espacio, que me des tiempo, sino que yo me he quedado ya bien así. ¿Por qué no paramos? Sí. No, en ese sentido estamos de acuerdo. Entonces, lo que estamos hablando, a mí me refiero a la relación que yo le veo con el estudio, es que el estudio habla de diferentes tipos de juego. Y entonces, y cómo los diferentes tipos de juego podríamos decir que pueden ser más positivos un tipo de juego respecto a otro. Y para mí lo que hablamos tanto la semana anterior como esta, el juego de contacto, de proximidad, de interacción, de emociones compartidas, es muchísimo más positivo que no un juego dinámico, que eso al fin y al cabo es una actividad, es un ejercicio. Sí, y una de las conclusiones, por volver al artículo, es justamente esa, ¿no? Que cuando, por ejemplo, en cuanto a la emocionalidad humana, como dijo Jonás al inicio, ¿no? Cuando estamos jugando a tirarte la pelota o a fetch, coge y trae, el humano está más neutro, ¿no? En cambio, el juego donde estamos cerca, donde tenemos proximidad, que es uno de los baremos que ellos están estudiando, la proximidad, allí por lo menos la parte humana claramente dice estoy más contento, ¿no? Estoy más en una emoción positiva. Eso aparece aquí, aparece en este texto también, sí. Sí. Es que normalmente se suele hacer mucho, dentro del juego, se suele dar mucho más valor a lo que hace el perro que lo que hace el humano. Y si hablamos de juego, lo importante es lo que hacemos los dos. Los dos, claro. ¿Qué más? Pues mira, hablando de eso, de lo que hacemos los tutores, aquí hay una cosa que de un estudio, al principio del texto, que va enumerando diferentes estudios, y dice que lo que se vio en uno de los estudios es que los tutores utilizan palabras, utilizan muchas palabras de control durante el juego. Estamos hablando otra vez de Estados Unidos, pero, o sea, que sí, se ha parecido... Decía que dependiendo del juego utilizaban un tipo de palabras u otras. Que eso también se notaba. A ver, sí. ¿Sabes? Sí, también con las palabras utilizadas demostraban el intento de los dueños de controlar a sus perros. Eso es lo que sí del Nexo, pero luego sí me imagino que cada juego también dará un resultado diferente en el tipo de palabras que se usen. Sí, ese artículo que estás mencionando es de Mitchell y Edmondson, si no me equivoco, Sí. en 1999. Sí. Y en cambio ellas logran discriminar que hay unos tipos de juego donde se usan esas palabras específicas y otros donde no tanto, ¿verdad? En los episodios de afecto positivo aparecían más frecuentes palabras como get, got, play, yes, I, me, you, mientras que en los de afecto más neutro venían más el come, drop, kill. O sea, que son los comandos. Exacto. Entonces, por eso es que al final todo es reflejo al final de la emocionalidad que estás sintiendo. Y nosotros, cuando empezamos a utilizar las palabras, ya vemos lo que aflora. O sea, lo que aflora es un juego compartido o una fase dentro de una sesión de control, adiestramiento, como queramos llamar. Control de la frustración. Tolerancia a la frustración. Ay, Dios. Sí. Sí, bueno, no había llegado hasta ahí, no había llegado hasta ahí abajo. Es que solo he leído la primera parte. La primera partecita. Ya, dos datos, dos subrayados que tengo acá de la primera parte que quería mencionar es las cinco conceptos que ellas están estudiando cuando analizan los videos son el nivel de actividad física del tutor, la proximidad entre los dos, el
la cantidad de contacto físico, touch, entre tutor y perro, la mirada face to face, cara a cara, y las vocalizaciones, y esto me pareció muy interesante, las vocalizaciones humanas, pero no solo las palabras, sino también los rugidos, gruñidos, ladridos y cosas semejantes, ¿no? Que me pareció bonito, creo yo, que tuvieran en cuenta, ¿no? Te puedo decir que eso fue una de las cosas también de eso de Simone de Alabel, ¿vale? Que él interactuando con el perro vocalizaba bastante, pero no había ningún comando en ningún momento. O sea que no había de, coge esto, toma, tal. ¿Sabes? No, era eso. Pero cuando utilizaba palabras, las utilizaba como invitación también, Jonas, ¿te acuerdas? Sí, pero por ejemplo, de tipo, vale, ¿qué vas a hacer ahora? Sí. Venga, ¿qué hacemos ahora? Sí, que era una manera de explicarnos al resto también la intención de lo que estaba haciendo. Sí. Ya. Pues de qué pensamientos iban pasando por su cabeza. A mí el tema que me parece también, como siempre, súper gráfico, el 50% de los hombres no tuvo contacto físico con el perro. De hecho, hubo vídeos que descartaron porque ni siquiera aparecía la persona dentro de la imagen. Y en el caso de las mujeres era el 32% que no tocaban al perro durante el juego. O sea, sigue habiendo una diferencia entre hombres y mujeres, pero ¿qué tipo de juego es cuando no hay contacto? Y estamos hablando de un 50% de hombres que no toca y un 32% que no toca al perro. ¿Y querrá decir que es a través de un objeto? Yo creo que sí. A ver, tú puedes hacer como amagos, como que vas a coger al perro y no tocarle. Y hacer una persecución o lo que sea en el que no llegas a tocar al perro o lo que sea. Yo qué sé, no sé lo que tendrán en consideración, pero para mí no tocar al perro es que no hay contacto físico durante el juego. Y es que eso me parece difícil. Sí, porque cuando hablabas antes, Jonas, con algún tipo de interacción y demás, a mí me suena cuando una persona se desinhibe, cuando se está dejando llevar, que es lo que tienes que hacer durante el juego, dejarte llevar por esa interacción. Entonces, cuando eso ocurre, aparecen otro tipo de cosas, como el gruñido, como diferentes cosas, de una manera súper natural, en la que el perro las entiende súper bien. O sea, si yo llevo toda mi vida tirándole pelotas a mi perro y de repente voy a un seminario y el fin de semana siguiente me pongo a jugar con mi perro porque lo he visto en ese seminario y me pongo a gruñir y a ponerme en cuatro patas y a hacer la mofeta, ¿sabes? Pues seguramente quede súper ridículo, yo me sienta ridículo y el perro no entienda nada. Entonces, por eso el estar desinhibido dentro del juego ahí es donde aparecen cosas que no prevés que van a pasar, porque el juego per se es un elemento vivo que va cambiando. Ya. Sí. Muy bien. A ver, yo cuando les pregunto a los tutores si juegan con los perros o qué relación, si los perros juegan con sus juguetes y tal, pues muchos dicen, tiene un montón de juguetes, pero no le interesan, ¿sabes? No juega con ellos. Pero eso es como una librería llena de libros que no has leído nunca. Exacto. Y luego... ¿Cuántas veces no hemos entrado en casas y hay juguetes por todas partes? Y tú dices, ¿pero para qué? Sí, claro, son como objetos muertos, ¿no? De alguna manera están ahí que no nos sin vida. Para que se distraiga, pero vamos. Claro, es que nosotros le llamamos juguete, pero el perro, claro. Para el perro, ¿cómo sabe que es un juguete? O sea, ¿qué es un juguete para un perro? Claro. Bueno, eso lo tenía, Santos tenía eso que fue el primer que hiciste en Pongamos, que hablabas de eso, de que calcetines y tal, ¿no? O sea que sí. Calcetines, eso sí que son juguetes. Pero ese es el juego preferido.
Pero yo decía que mientras las pelotas no crezcan en los árboles, difícilmente será algo que para el perro sea un juego natural. Claro. Ya. Luego hay una cosa que también que no tiene, digamos, que ver directamente con el artículo este y tal, pero Te voy a echar un lazo para traerte al artículo. sí, A ver, dale. pero tengo una cierta necesidad de decirlo. Y es que eso de jugar, lo he dicho más de una vez. Mi relación personal con mi padre era, digamos, de que yo no recuerdo realmente de que él jugaba conmigo, ¿vale? O sea, activamente jugando conmigo cuando yo estaba jugando. O sea, dar patadas a una pelota. No tengo casi recuerdos de eso, ¿no? Pero sí que yo estuve con él. Daba igual lo que él estaba haciendo. Él podía estar arreglando algo en el coche, él podría estar podando los tomates en el jardín, o vale, plantando algo, o yo qué sé qué. Y yo estaba con él y él me dejaba entrar en lo que él estaba haciendo. O sea, que yo le estaba ayudando. Yo era el ayudante en el taller de coches. Yo era el ayudaba y él tenía una paciencia conmigo increíble, porque evidentemente le ralentizaba a él en lo que él estaba haciendo, pero no importaba. Yo estaba ahí con él y me dejaba participar en lo que él estaba haciendo. Que para ti, perdón, una pregunta, que para ti era una manera de jugar, porque el juego es un, ¿qué tal si yo fuera esto? Si yo fuera el mecánico. Hombre, fuera clarísimo. Pero a donde yo voy muchas veces es eso, de que nosotros como tutores a los perros nos dedicamos a jugar con mi perro media hora durante el día y el resto ya lo olvidamos de lo demás. Y además el juego ese ni siquiera tenemos muchas veces idea de qué es el juego. O sea, ¿qué se considera juego? ¿Qué es? O sea, y eso también en humanos, es que es tremendamente diferente. O sea, que el juego entre adultos, por ejemplo, tiene un significado totalmente diferente que juego entre niños. Y es que eso me faltaba mucho. Ahora volver al artículo. Okay. Me faltaba mucho esa parte, digamos, de qué se considera juego. Ok. Sí, porque a veces se une a actividad. Y tú estás poniendo la puntita de decir, quizás no solo hay esa actividad violenta, sino hay otro tipo de relación que también es lúdica. Y claro, si yo no me relaciono con mi perro durante, digamos, 23 horas del día y luego dedico, evidentemente tengo una afectividad muy alta durante este tiempo que estoy interactuando activamente con mi perro. Pero si es que esto es dentro de la convivencia, entonces ya... Sí. Vale. Ok, gracias, Santos. ¿Qué pensáis del rango de tiempo que pedían de grabación? O sea, me refiero en sí, no daban unas instrucciones claras de qué tenía que aparecer en el vídeo, más que nada desde lo que a ellos les parecían juegos. Entonces, yo creo que dependiendo de lo que fuese, 30 o 60 segundos podía ser demasiado tiempo o podía ser muy poco. Normalmente me voy más que nada por poco tiempo, ¿no? Pero daros cuenta de que si la persona igual hizo una grabación, no creo que hiciese una grabación solo de 30 segundos o de 60, yo creo que harían grabaciones más largas y elegirían un trozo que a ellos les parecería más relevante bajo su criterio o lo que sea. Pero creo que una cosa es que yo elija sobre un vídeo, los vídeos que me mandan, esta parte de 30, 40, 50 segundos o 15, que me parece interesante, pero que se la mandes coger a ellos, no sé, igual yo creo que se pudo perder información más valiosa que podía haber llegado. Sí, comparto. Sí. Comparto. Porque además incluso cuando uno quiere observar una interacción
estoy pensando ahora entre perros, pero se da lo mismo en humanos. Yo necesito más de 60 segundos. Si no, no entiendo. Volvamos a lo de siempre. ¿Cómo podemos juzgar los posts estos que se hacen tanto en internet? ¿Cómo podemos juzgar un vídeo de 30 segundos sin conocer a la persona, sin conocer al perro, ¿sabes? Me refiero sin que el contexto sea por lo menos un poquito más amplio, tengamos un poquito más de información. ¿Sabes? Porque igual estaban ocurriendo cosas muchísimo más reseñables para el estudio 30 segundos antes, que justo es lo que no me enviaste. O sea, que en ese aspecto yo creo que igual, a no ser que yo no haya entendido que se podían enviar vídeos más largos. No. Les decían que alguien lo filme, es decir, no lo filmes tú, que lo filme un tercero. Un trípode a un tercero y demás. Y que específicamente que fueran de 30 a 60 segundos de largo. Exactamente. Cris, ¿quieres decir algo? ¿Cómo? Os doy la razón a todos hoy. ¿Cómo? ¿Perdón? Os doy la razón a todos. ¿Qué más quieres? No, yo veo aquí que hay un choque entre especies bastante fuerte. Que es lo que ha dicho ya una mezcla de lo que ha dicho Jonás y Santos. Que somos especies distintas, cada uno tiene, los humanos tenemos un concepto de juegos, pero los perros no, tienen otro diferente. Entonces, unirlos los dos en un juego y entenderlo es muy difícil. ¿Y tú dirías que es posible? Yo diría que es posible por el tema, bueno, por lo que ha dicho Jonás también, ¿no? Depende la afinidad que tengas, la confianza, la convivencia que tengas con ese perro, te va a salir espontáneamente, porque os vais a entender. Él sabrá cuando estás jugando y tú sabrás cuando está jugando él. Pero de otra manera, yo creo que no. Así como decir, juega con tu perro a alguien random. ¿Y qué es jugar con mi perro? ¿Algo que me guste a mí, algo que le guste a él? ¿En qué momento? Porque a lo mejor yo no me apetece tirarle la pelota o él tira y afloja. O sea, no es un juego para humanos, realmente. Ok. Gracias, Cris. Santos. Lo cual me hace pensar otra vez en lo del vídeo, porque yo como humano voy a enviar el vídeo donde crea que el perro sale mejor, o sea, que está dando la emocionalidad, el comportamiento, la actitud, el lenguaje corporal que a mí me interesa, y seguramente estaré pensando en que yo salga lo menos ridículo posible también. Por eso, vuelvo a repetir, hay gente que ni siquiera sale dentro del marco del vídeo. Entonces, es eso, que no solamente es lo que para mí es el juego, sino pasar por el filtro de lo que yo quiero mostrarte realmente. Claro, pero si nos ponemos así, entonces es imposible estudiar el juego. No, me refiero con un vídeo tan corto. No. O sea, si tú me mandas un vídeo largo, van a salir cosas sin cortes, van a salir cosas que tú quieras que salgan y cosas que no. Yeah. Y en un vídeo tan corto, seguramente puedes elegir mucho mejor qué es lo que quieres enviar. Y claro, puedes estar pensando en lo que tú quieres que vean de ti. Claro. Sí. Imagínate que 30 segundos antes el tío ha regañado al perro y se ha enfadado y ha parado el juego. Y eso lo ha cortado. Pues eso nos diría un montón. Sí. El enojo en el juego, ¿no? Que no, así no. Jonás. Ya, como decías, ¿no? Sería imposible, de cierto modo, especialmente cuando hay 22% de participantes que son profesionales y ellos evidentemente no quieren hacer el ridículo y no quieren que salga todo fenomenal en el vídeo, ¿no? O sea que eso es más claro agua. Sí, nos conocemos, ¿no? Pero bueno, yo le decía, mira, Cris, tengo que decir, hay una cosa que a mí me mola de ti y es que tus vídeos con orejas y cosas de esas, anda que no juegas tú, ¿eh? Ahí sale una persona súper desinhibida.
Pues es lo más vergonzoso del mundo. Sí, señor. Pero desde hace años, ¿no? Es que a veces me siento muy perro. Pero, Chris, yo a ti te conocí con esos vídeos, con las orejas puestas. Sí, 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 hace años. Y le empecé a mandar tus vídeos a Jonás. Sí. A mí es que... Las orejas, no De sabía hecho, cómo- hasta que yo te puedo decir, Chris, ahora sí que nos hemos ido el artículo, pero te digo, Nos hemos ido. no, pero lo que pasa es que yo en el principio aquí, en este grupo aquí, no te identificaba Con aquella. con la chica con las orejas puestas. Ves a un vídeo de esa chica con esas orejas y dices, esa chica seguro que sabe jugar. ¿Viste? Sola sí, o sea, no. Yo sé jugar a lo perro, pero con mis perros ya es diferente. Vale. Claro. Es ahí donde quiero llegar también. Vale, Lo que sea. Imaginarme yo lo que es juego que lo que realmente sea para ellos. Sí, sí. Carmen, si me permites, o sea, como llegamos al final, Tenemos 4 minutos. ya, yo voy a ocupar 10 segundos, pero Ok, dale. para que no lo olvido, pues no lo olvide. Es que esto es un hombre que desde hace años y años y años, pero aún así, un británico llamado Donald Winnicott, que pediatra y psicoanalista, digo, hace tiempo, pero que dijo en un momento dado que el juego es el espacio donde emerge la auténtica identidad. Qué bonito. Con lo Y cual, qué exigente. Exigente. Sí, y lo que eso a mí dice es que el juego en realidad no lo es. Es algo mucho más importante de lo que nosotros consideramos juego. Ya, nosotros cuando decimos juego es como lo que sobra, Sí, ¿no? infantilizamos. Especialmente hacia los perros. O sea que... Y eso muchas veces lo veo yo como un problema. Pero bueno, eso. He dicho. Ok, gracias por traer a Winnicott acá, tremendo autor. ¿Alguien se fijó en el financiamiento de este artículo? Hubo un Research Monies, ¿qué son Monies? M-O-N-I-E-S. Nestlé Purina Pet Care Company. Ay. Purina. Ya. Ay. Vale. Solo para saber. Eso está dentro del... Está en Acknowledgements, al final. Sí, no, ya. Pero está, digo, Purina está dentro del aglomerado de Nestlé o algo así. Sí. ¿Verdad? Sí. Correcto. Vale. Fabrican... Yo sobre eso, si quieren, podemos conversar en algún momento, pero al principio, por lo menos mi posición era todo lo que sea financiado por empresas que tengan intereses creados, no me interesan. Pero también es cierto que solo esas grandes empresas tienen fondos suficientes a veces para la investigación. Y también quisiera pensar que en algunos casos no influyen en los resultados del trabajo. Y luego yo estoy bastante seguro que Alexandra Horowitz no es barata, ¿eh? Sí, no lo debe ser. Bien, hemos llegado al final de la sesión. Muchísimas gracias. No sé si alguien todavía se quedó con algo, con algunas ganas de... Sí, a ver, Santos, te doy los últimos 30 segundos. Le damos muchísima importancia a lo que es juego, a lo que no es juego. Igual que le damos muchísima importancia al supuesto vínculo. Para mí lo importante no sería dar importancia ni al supuesto vínculo ni tanto al juego, sino dar importancia a la relación. Y la relación, en una relación hay momentos de observación, de contacto, momentos de juego, momentos de descanso
el dormir social tan maravilloso. Y con quien tienes una bonita relación, pues haces cosas, incluido bromear, reír y jugar. Ujú. Bello. Y con esto, gracias. Cerramos la sesión de hoy. Corto la grabación. No se vayan, que nos tomamos la foto y conversamos un momento sobre la semana siguiente. Nos vemos el próximo.